buenas tardes a todos. Soy el doctor López Carribero. Los saludo desde la ciudad de Buenos Aires. Y en rigor de verdad, hoy fui convocado para hablar o dar la explicación pertinente de los homicidios agravados en el Código Penal argentino, es decir, en la legislación comparada. Nuestro Código Penal acá en Argentina castiga con pena de prisión perpetua al homicidio agravado, y tiene una particularidad, además de eso, que justamente no permite la libertad condicional. Es decir, hace 3 años se modificó el Código Penal argentino, el artículo 14 del Código Penal, y estableció claramente que aquellas personas que son condenadas a la pena de prisión perpetua no pueden obtener la libertad condicional. Es decir que, bueno, van a pasar el resto de sus vidas encerrados, salvo, por supuesto, que algún día se modifique esta ley, se logre alguna modificación legislativa. Pero en rigor de verdad, la ley hoy está establecida de esa manera y no hay posibilidad. Una circunstancia muy común que se ve en la gran metrópolis acá en Buenos Aires, en lo que se llama el AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires. Tengamos en cuenta que esta ciudad, capital federal, y el conurbano bonaerense está compuesta por nada menos que 18 millones de personas, solamente en el área metropolitana Buenos Aires. Y lo que se ve muy habitualmente es lo que se llama el homicidio con alevosía. Es decir, ¿qué es la alevosía para nuestro Código Penal? Es la situación a través de la cual el delincuente, el homicida, el asesino, da muerte a su víctima sabiendo que la víctima no tiene posibilidad de defenderse. Es decir, sabiendo que no tiene la posibilidad de oponer resistencia. Allí está representada la alevosía. Un ejemplo muy clásico de crimen alevoso, de homicidio alevoso, se da cuando el sujeto ingresa a una habitación, observa que su víctima está profundamente dormida, entonces aprovechando esa circunstancia, aprovechando el escenario que le presenta la falta de defensa de esa víctima, le dispara a corta distancia en la cabeza, dándole muerte en forma inmediata. Eso es lo que se llama el crimen alevoso, es decir, que la víctima no tuvo la posibilidad de defenderse. Por otro lado, también está presente el homicidio con ensañamiento, que muy frecuentemente los estudiantes y los abogados recién recibidos confunden este tipo de calificaciones o de agravantes, porque el homicidio con ensañamiento denota, requiere la presencia, por supuesto, de víctima y de victimario, pero con un grado de sadismo superior al necesario. Es decir, el victimario elige matar a la víctima haciéndola sufrir más de lo necesario. Entonces, claro, se encuentran con que tiene el homicida un arma de fuego donde podría darle un disparo y matar a la víctima en un instante, pero también tiene del otro lado una hoja de afeitar. Entonces elige la hoja de afeitar, cortando a la víctima despacito, haciéndola sufrir durante varios días. Entonces, de modo tal que no solamente se busca la muerte, sino que se busca la muerte lo más dolorosamente posible. Eso es entonces lo que se llama el homicidio con ensañamiento, que, como decíamos recién, a menudo suele confundirse con el homicidio con alevosía. Por supuesto que también hay otros tipos
de homicidios calificados, homicidios agravados en nuestro Código Penal argentino, y tienen relación con el problema del sicariato, cuando hay un sicario. ¿Qué es esto del sicario? Bueno, el sicario es un asesino a sueldo, un asesino pago, ¿eh? Que recibe dinero o recibe también una promesa remuneratoria, ¿no? Que es recibir para matar o matar para luego recibir lo prometido. En este caso también se establece la pena de prisión perpetua, y no solamente para el que mata, el que ejecuta la acción típica en el marco legal, sino también para el que paga o, en este caso, también promete un pago. Por eso el Código Penal dice por precio o por promesa remuneratoria. Son los dos casos en que justamente el Código establece como la pena de prisión perpetua. Y ya pasamos entonces, tengo acá un pequeño borrador para ir esclareciendo, al homicidio con veneno. El homicidio con veneno también se establece en nuestro Código Penal a través de la pena de prisión perpetua, y está dado cuando sigilosamente, de manera insidiosa, a través del secreto, se pone justamente veneno en la comida de una persona para que el comensal precisamente ingiera esa comida sin saber que había veneno. Hay una circunstancia jurisprudencial en nuestro país, sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante hace ya muchos años, una jurisprudencia constante, uniforme y pacífica, que dice expresamente que para que haya homicidio con veneno, la sustancia debe mezclarse con el torrente sanguíneo. Por ejemplo, el cianuro es un buen ejemplo clásico en la jurisprudencia argentina de veneno y que requiere la pena de prisión perpetua. No así el vidrio molido, porque el vidrio molido es un elemento que destroza las paredes del intestino y del aparato digestivo en su totalidad, pero no se mezcla con la sangre, es decir, que hay otro proceso. Entonces, el vidrio molido para la jurisprudencia argentina no es tenido en cuenta como veneno, sino como otro tipo de muerte que puede ser eventualmente un homicidio simple u otro tipo de homicidio, pero no un homicidio justamente a través del veneno. Siguiendo entonces en este punto, tenemos algo muy importante que se da también en el área metropolitana de Buenos Aires, en la gran metrópolis, que es la problemática del homicidio criminis causa. Es decir, aquella persona que mata, en principio puede ser un ejemplo clásico para preparar o para facilitar el delito. ¿Cuál es el motivo que lo lleva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la causa que lleva al homicida a matar? Bueno, en estos casos es, como decíamos, para facilitar o para preparar. Es decir, un clásico ejemplo, una persona entra a la bóveda de un banco en horas de la madrugada, observa que hay un guardia ahí dormido o distraído, entonces el delincuente mata para después robar. Primero mata, se asegura que la persona está muerta, que el velador está muerto, y luego de ahí en más comienza la actividad del despojo, la actividad del apoderamiento ilícito del dinero. Otra situación, siguiendo con el ejemplo de nuestro borrador, se da en los casos en que se mata para ocultar el delito, no para facilitarlo, sino para ocultarlo. En este caso en particular, entonces, en la jurisprudencia argentina se ve muy frecuentemente cuando una persona comete un delito, por ejemplo, el delito de robo, y cuando se va a su casa se da cuenta o advierte que ha existido un testigo presencial de ese robo, un testigo ocular o un testigo auditivo que puede dar cuentas a la justicia, puede declarar ante el personal policial sobre la autoría, la identificación de la persona que cometió el robo. En ese caso, el ladrón, quien robó, se pone en contacto con la víctima y la mata.
En este caso también hay un homicidio llamado criminis causa, pero no es para facilitar o para consumar el otro delito, que es el robo. El robo ya está consumado, el robo ya está terminado, pero en este caso mata a la víctima justamente para que no hable, para que no lo delate, para que no lo pueda individualizar ante las autoridades policiales o judiciales. Y también, por último, tenemos otro tipo de delitos en cuanto al homicidio agravado, el homicidio calificado, que contempla el artículo 80 del Código Penal y que lleva la pena de prisión perpetua, que es el homicidio por despecho, lo que habitualmente se conoce como homicidio por despecho, que es justamente la situación a través de la cual una persona mata a otra por no haber podido cometer otro delito. Por ejemplo, el robo, por no haber podido. Entonces, tradicionalmente, el delincuente quiere robar, la víctima ofrece resistencia, la víctima ofrece una resistencia tal que impide la consumación del delito de robo y el delincuente, ante ese escenario, ante esa situación, decide matar a la víctima. Como no te pude robar, entonces te mato. Esa es la situación que se llama, bueno, en este caso, el homicidio criminis causa, pero por placer. Mata por placer, no, perdón, mata por despecho. Mata por despecho. Se genera entonces ahora sí una situación de placer. Sí, hay cierto placer, porque es una situación en la que justamente se observa bien a las claras que ese placer está presente en la muerte de la persona que no dejó cometer el delito, que no dejó que lo robaran, que no dejó que se apoderaran de su bicicleta. Bueno, en ese caso hay un placer que también viene coadyuvado con el homicidio por despecho y justamente es otra de las causales que el Código Penal establece como pena de prisión perpetua. Estas circunstancias nunca deben confundirse con el homicidio preterintencional, que también está legislado en nuestro Código Penal y que es justamente el delito en el que el delincuente pretende darle un golpe para lesionarlo, para lastimar a la víctima, entonces recibe un golpe en el pómulo, la víctima se cae, pega la cabeza contra la pared o contra el piso y termina muriendo, termina falleciendo. Es evidente que quien pegó el golpe no tenía intención de matar, pero terminó matando. Esto es lo que se llama en nuestro país, en Argentina, en la jurisprudencia y en la legislación comparada de manera internacional, el homicidio preterintencional. Es decir, quiso provocar un daño en la salud de la víctima, pero no la muerte. Y sin embargo, a veces se usa la técnica de la legislación en carácter de tentativa, es decir, lo mató por circunstancias ajenas a su voluntad. Bueno, sí, efectivamente, lo mató de esa manera, de modo tal que se produce un atenuante, no un agravante, sino un atenuante. Y por último, podemos mencionar también los homicidios por el concurso premeditado de dos o más personas, que también forman parte entonces de la pena de prisión perpetua, lo que los periodistas llaman cadena perpetua. En realidad yo no llamaría cadena perpetua, llamaría rejas perpetua, porque al preso se lo pone detrás de las rejas, no encadenado. Entonces llamaría el delito de rejas perpetuas. En el caso del homicidio premeditado, la premeditación sola no es un agravante, sino va acompañada por el concurso de dos o más personas. Quiere decir que si una sola persona mata a otra, aun cuando haya premeditación, se trata de un homicidio simple, no es un homicidio agravado. El homicidio agravado se presenta cuando esa premeditación va acompañada de dos o más personas, es decir, hay pluralidad de autores y en ese caso la acción se convierte típica
del artículo 80 del Código Penal argentino, que castiga ese homicidio con la pena de prisión perpetua. Eso es lo que hoy quería transmitirles. Espero volverlos a ver pronto, probablemente la semana próxima, con otro tema de interés académico para poder ilustrar a nuestros amigos peruanos con todo nuestro aprecio desde Buenos Aires. Muchas gracias. Ya.